El sonido del despertador ya no sonaba desde hacía semanas. El aparato, antiguo y con el cristal agrietado, permanecía en silencio sobre la mesilla junto a la cama, como si también hubiera renunciado a cumplir su función. El hombre se despertaba cada día antes de que saliera el sol, no porque tuviera compromisos, sino porque el sueño se había convertido en un lujo que el peso de las preocupaciones ya no le permitía disfrutar. La casa era pequeña, con paredes desconchadas y un tejado que dejaba pasar el frío en las noches más duras. En un rincón de la cocina, la nevera emitía un zumbido bajo, casi compasivo, mientras intentaba mantener fría la única botella de agua que quedaba. Sobre la mesa, un trozo de pan endurecido esperaba el momento de ser partido en dos. La niña, de 6 años, dormía envuelta en una manta fina. Tenía el pelo despeinado y un rostro sereno, como si soñara con algo bonito, quizá con el parque donde solía jugar, o con el aroma del bizcocho que su madre hacía los domingos, cuando aún había risas en aquella casa. El padre la observaba en silencio, con el corazón encogido. Desde que había perdido el trabajo, 3 meses atrás, intentaba disimular la miseria que se acercaba. Se prometía a sí mismo que todo iría bien, que pronto encontraría otro empleo. Pero las promesas empezaron a sonar vacías. Ningún currículum recibía respuesta, ninguna entrevista se concretaba. Y los pocos ahorros, ganados con tanto esfuerzo, ya se habían convertido en facturas pagadas, deudas antiguas y paquetes de arroz comprados a plazos. Aquella mañana, se puso la misma camisa azul descolorida y se calzó los zapatos gastados, los mismos que llevaba cuando aún era supervisor en la fábrica. Cogió la mochila y metió dentro un periódico viejo, un currículum doblado y una botella de agua. Antes de salir, miró a su hija, que aún dormía. «Papá vuelve pronto, ¿vale?», susurró, intentando convencerse a sí mismo de que aquello todavía era verdad. Afuera, el aire estaba frío. Las calles parecían distintas, como si el mundo hubiera cambiado desde que dejó de ser alguien ocupado. Ahora era solo uno más entre tantos que caminaban cabizbajos, buscando algo que quizá ya no existía. Pasó el día caminando, tocando puertas, preguntando en almacenes, talleres y pequeños comercios. «Estamos completos, por ahora no necesitamos a nadie, deja el currículum, si sale algo te llamamos». Las frases se repetían como una banda sonora amarga. Nadie llamaba. Al mediodía, se sentó en un banco de la plaza y bebió un sorbo de agua. Observaba a la gente con bolsas del supermercado, a los jóvenes riendo con el móvil en la mano, a los coches pitando con prisa. Todo parecía seguir con normalidad, como si al mundo no le importara que él se estuviera desvaneciendo en silencio. Cuando volvió a casa, el sol ya se escondía tras los edificios bajos. La niña corrió hacia él, sonriente. «¿Conseguiste trabajo, papá?». Él forzó una sonrisa, tragándose el nudo en la garganta. «Casi, cariño. Solo faltan algunos papeles, pero creo que mañana lo lograré». Ella creía en todo lo que su padre decía, y esa confianza lo destrozaba y lo sostenía al mismo tiempo. Cenaron lo que quedaba, un poco de arroz y una rebanada de pan partida en dos. Luego, ella se acurrucó en su regazo, pidiéndole que le contara un cuento. «Cuéntame otra vez el del pajarito que aprendió a volar», pidió. «¿Otra vez?». Fingió sorpresa, intentando sonreír. «Es mi favorito». «Vale», suspiró. Érase una vez un pajarito que tenía miedo de salir del nido. Pensaba que nunca podría volar, porque el viento era fuerte y sus alas pequeñas. Pero un día entendió que el miedo no le protegía, solo le impedía ver el cielo. Mientras hablaba, sintió como las lágrimas aparecían discretamente. La niña se durmió antes de que el cuento terminara, y él se quedó allí, inmóvil, con el rostro apoyado en su pelo, escuchando el suave sonido de su respiración, esa que daba sentido a su lucha. Aquella noche, el hombre se quedó mirando el techo durante horas. Pensó en todas las veces que creyó tener el control de su vida, en cómo todo puede cambiar con un simple «estás despedido». Pensó también en su esposa, en su sonrisa y en la promesa que le hizo en el hospital: «Cuidaré de ella por los dos». Y lo estaba haciendo. Como podía. Con poco, con miedo, pero con amor. Cuando el frío empezó a hacerse más intenso, se levantó despacio y cogió un cuaderno viejo del armario. En él empezó a escribir todo lo que sentía, como si poner las palabras sobre el papel fuera la única forma de no derrumbarse. «Hoy ha sido otro día sin trabajo. Otro día fingiendo fuerza. Pero ella cree en mí.
Y tal vez eso sea suficiente. Mañana, quién sabe, quizá la suerte me encuentre. Cerró el cuaderno, apagó la luz y volvió a tumbarse. En la oscuridad, escuchó la lluvia golpear el tejado y pensó que quizá aquel sonido era una señal. ¿De renacimiento o de advertencia? No lo sabía. Solo sabía que tenía que continuar. Porque, aunque no supiera cómo, aún creía que algo bueno estaba guardado en algún lugar, esperando solo el momento justo para ser encontrado. Las noches tenían un peso propio, como si la oscuridad cargara con todas las preocupaciones que el día conseguía disimular. El hombre se acostaba junto a su hija y fingía dormir, mientras los pensamientos lo mantenían despierto. Contaba los minutos hasta el amanecer, como quien espera que el tiempo traiga, junto con la luz, alguna respuesta. El frío empezó a intensificarse. La manta fina ya no bastaba, y a veces él permanecía despierto solo para asegurarse de que la niña estuviera bien tapada. De madrugada, cuando el viento se colaba por las rendijas de la ventana, se levantaba, buscaba algún trapo viejo y lo ponía como remiendo improvisado. Todo para que ella no despertara temblando. Durante el día, el ritual era el mismo. Salía temprano, con el currículum doblado en el bolsillo y una fe que se reducía un poco con cada no que escuchaba. En algunos lugares, la gente ni siquiera lo miraba, solo negaban con la cabeza apresuradamente, como quien rechaza una limosna disfrazada de petición de trabajo. Aún así, seguía adelante. No por él, sino por ella. Cuando volvía a casa, siempre traía algo pequeño para regalarle a su hija. Un botón de colores, una piedrecita con forma de corazón, un papel con un dibujo encontrado en el suelo. Decía que eran regalos del destino. Y ella le creía, sonriendo como si hubiera recibido un tesoro. La fe de la niña era una llama encendida en medio del frío. Cierta noche, mientras ella dormía, él abrió el armario y se dio cuenta de que la comida se estaba acabando. Quedaba medio paquete de arroz y un poco de harina. Ningún dinero. Ninguna promesa. Solo el silencio. Se sentó en la silla y se quedó mirando a la nada. Su respiración se volvió pesada, y el pecho le dolía. Por un instante, pensó en rendirse. No sabía exactamente de qué, quizá de la lucha, quizá de fingir que todo iría bien. Pero entonces escuchó la voz de la niña hablando dormida. «Papá, ¿el pajarito voló?» Cerró los ojos, y una lágrima cayó sin que intentara contenerla. «Sí, voló, cariño», susurró, aún sabiendo que ella no podía oírle. «Sigue volando». Al día siguiente, el hambre llegó del todo. Compartieron el último arroz. Él dejó el plato de su hija más lleno y dijo que no tenía apetito. Ella comió sonriendo, sin notar el estómago vacío de su padre. Después, como siempre, pidió un cuento antes de dormir. «Hoy inventa uno nuevo, ¿vale?», dijo, animada. «¿Uno nuevo?», sonrió él, cansado. «Está bien». E inventó uno sobre un hombre que caminaba por un desierto buscando una fuente. En el camino encontraba piedras, espinas y tormentas de arena. Pero lo que le hacía seguir no era la esperanza de encontrar agua, sino el amor que le esperaba al otro lado. Ella se durmió antes del final, y él se quedó mirando el techo, pensando en cuántas historias puede inventar un hombre para no mostrar que se está derrumbando por dentro. Esa semana, la situación empeoró. El alquiler estaba atrasado. La factura de la luz traía amenazas de corte. Empezó a hacer pequeños trabajos. Cargaba cajas, limpiaba terrenos, arreglaba lo que podía. Cada moneda era contada con cuidado, como si fuera oro. Y, aún así, nunca bastaba. Hubo un día en que volvió a casa completamente exhausto. Llovía con fuerza. La ropa mojada se le pegaba al cuerpo, y el viento helado parecía atravesarle la piel. Cuando abrió la puerta, encontró a su hija con una vela encendida sobre la mesa. «Se ha ido la luz, papá. Pero he hecho un dibujo para que lo veas cuando vuelva», dijo, señalando una hoja llena de colores. En el dibujo había dos muñequitos cogidos de la mano bajo un sol enorme. «Este eres tú», señaló, «y este soy yo. El sol es para decir que volverá a brillar». Él la abrazó con fuerza, intentando esconder las lágrimas en su pequeño hombro. «Claro que sí, cariño. Volverá a brillar». Aquella noche, el hombre comprendió algo simple y devastador. La fuerza que lo mantenía en pie no venía del orgullo, ni del miedo al hambre,
sino de aquella sonrisa infantil que todavía creía en el mañana. Decidió que, pasara lo que pasara, no dejaría que la desesperación venciera. Empezó a levantarse aún más temprano y, en sus ratos libres, salió a recoger materiales reciclables por las calles. Caminaba kilómetros cada día con un carrito viejo, juntando latas, cartones y lo que pudiera encontrar. Era un trabajo duro, pero el poco dinero que ganaba bastaba para comprar pan y leche. Poco a poco, la rutina se volvió menos cruel. Había días en los que el cansancio era tan grande que apenas podía mantenerse en pie. Aún así, siempre encontraba fuerzas para sonreír ante su hija, aunque por dentro todo doliera. Una de esas mañanas, mientras revisaba bolsas en busca de algo útil, algo llamó su atención: una cartera vieja, de cuero, tirada junto a un cubo de basura. Estaba sucia y desgastada, como si hubiera sido olvidada hacía mucho tiempo. La recogió sin saber que dentro había algo que lo cambiaría todo. Pero eso, lo descubriría más tarde. Aquella noche, al regresar a casa, dejó la cartera sobre la mesa, al lado del dibujo del sol. La niña preguntó: «¿Qué es eso, papá?» «Solo algo que encontré en la calle. Mañana veré lo que hay dentro». Ella sonrió y volvió a jugar con una muñeca de trapo. Él se quedó mirando el pequeño objeto, sintiendo algo extraño, casi como una intuición. Afuera, el viento soplaba frío. Pero dentro de aquella pequeña casa, había una llama, silenciosa, frágil, pero viva. Y era esa llama la que lo haría seguir hasta el día en que descubriera el verdadero valor de lo que había encontrado. La mañana comenzó como tantas otras. El hombre se despertó antes de que saliera el sol, preparó un café aguado, más agua que sabor, y observó a su hija, que aún dormía. El rostro de la niña mostraba una calma que él ya no sabía sentir. Por un instante pensó en dejarla dormir un poco más y salir en silencio, pero algo dentro de él le hizo quedarse. Miró la mesa. La vieja cartera seguía allí, exactamente donde la había dejado la noche anterior. La tomó con cuidado, como quien sostiene un secreto. El cuero estaba reseco, con ese olor de las cosas olvidadas. Al abrirla, encontró unas cuantas monedas antiguas, un documento casi borrado y un trozo de papel doblado muchas veces. Desdobló el papel. Las letras estaban desvaídas, pero aún se podían leer. Si algún día esta cartera llega a las manos de alguien que la necesite, que sea el comienzo de una nueva oportunidad. Leyó y releyó aquella frase una y otra vez, intentando comprender. Parecía una broma, un mensaje sin sentido dejado por alguien desconocido. Aún así, sintió un escalofrío, como si esas palabras hubieran sido escritas para él, justo para ese momento. Dentro de la cartera también había un nombre, casi ilegible, impreso en el viejo documento. Un nombre que le sonaba familiar, aunque no lograba asociarlo a nadie. Decidió que, después del trabajo, intentaría averiguar a quién había pertenecido. Salió con el carrito de reciclaje por las calles. El sol, tímido, calentaba su rostro cansado. Entre una esquina y otra, se preguntaba por qué aquella frase le había conmovido tanto. No era más que un trozo de papel, pero había en ella algo que parecía contener un propósito. Durante el día, la rutina siguió. Recogía latas, cajas y trozos de hierro, siempre con la mirada atenta al suelo, no solo buscando algo que tuviera valor, sino también algún indicio que explicara aquel misterioso mensaje. Cuando el sol empezó a caer, decidió pasar por una pequeña biblioteca comunitaria, donde a veces usaba el ordenador para buscar trabajo. Mostró el nombre del documento a la bibliotecaria y pidió ayuda. Ella tecleó despacio, el sonido de las teclas resonando en la sala silenciosa. Después de unos segundos, levantó la vista y dijo: «Ese nombre era de un empresario conocido por aquí. Falleció hace algunos años. Tenía una fundación que ayudaba a familias necesitadas». El hombre guardó silencio. No sabía qué decir. El corazón le latía con fuerza y una sensación extraña lo invadió, como si estuviera ante algo más grande que él mismo. ¿Una fundación?, preguntó, vacilante. Sí. Creo que todavía existe. ¿Quiere que le busque la dirección? Él asintió. Anotó todo en un papel y dio las gracias. De camino a casa, miraba el billete guardado en el bolsillo, intentando entender qué quería mostrarle el destino. En los días siguientes, la curiosidad se transformó en impulso. Decidió buscar aquella fundación. No esperaba nada,
Tal vez solo devolver la cartera, cumplir una especie de deber moral. Aún así, algo dentro de él le susurraba que debía ir. Llegó una mañana nublada. El edificio era sencillo, con un cartel antiguo en la fachada. Había un pequeño jardín en la entrada y un grupo de personas repartiendo comida a familias necesitadas. La escena le conmovió. Al entrar, una mujer lo recibió con una sonrisa amable. ¿Puedo ayudarle? Él extendió la cartera. Encontré esto. Creo que perteneció al señor, y pronunció el nombre del documento. Leí la nota que había dentro y pensé que quizá era importante. La mujer tomó la cartera con cuidado. Sus ojos se abrieron de par en par al leer el papel. Dios mío, murmuró. Era de él, sí. Llevamos años buscándola. Era un objeto simbólico, que usaba en una campaña de donaciones. Decía que, si algún día se perdía, sería porque alguien necesitaba encontrarla. El hombre se quedó sin palabras. La mujer lo observó con atención y preguntó: ¿Y usted necesita ayuda? Él dudó. El orgullo quiso responder que no. Pero la verdad acabó ganando. Yo, solo busco trabajo, dijo, con la voz temblorosa. Tengo una hija pequeña. Solo necesito una oportunidad. Ella sonrió. Entonces creo que esta cartera ha cumplido su propósito. Espere un momento, por favor. Salió de la sala y volvió minutos después con otro hombre, de traje sencillo y mirada bondadosa. Este es el director de la fundación, presentó. Quiere hablar con usted. El director lo escuchó con atención. No hubo palabras de lástima, solo una escucha sincera. Al final, le tendió la mano. Tenemos vacantes en el almacén. No es mucho, pero es honrado. E incluye ayuda con alojamiento temporal. ¿Qué le parece? Por un instante, el hombre no pudo responder. Las palabras se le quedaron atascadas en la garganta. Yo, respiró hondo, acepto. Con todo el corazón. La mujer sonrió. Y hay algo más, añadió. La fundación ofrece escuela gratuita para los hijos de las familias que ayudamos. Su hija puede empezar la próxima semana. La emoción lo desbordó. Las lágrimas brotaron antes de que pudiera contenerlas. Gracias. No sé cómo agradecerles. El director le puso una mano en el hombro. De las gracias al destino, dijo, señalando la cartera sobre la mesa. A veces solo necesita un pequeño empujón para recordarse de nosotros. Aquella noche, al regresar a casa, le contó todo a su hija. Ella escuchó con los ojos brillantes. ¿Ves, papá? Dijo, sonriendo. El sol volvió a brillar. Él la abrazó con fuerza, sintiendo el corazón ligero por primera vez en mucho tiempo. Sí, cariño, ha vuelto a brillar. Y seguirá brillando. En ese instante comprendió el verdadero significado del mensaje. No era solo una nota dejada por un desconocido. Era un recordatorio, que el bien nunca se pierde, solo cambia de manos. Los días siguientes parecían distintos. Había algo nuevo en el aire, quizá esperanza, quizá solo el alivio de no tener que fingir fuerza delante de su hija. Por primera vez en meses, el hombre se levantó con un motivo real para salir de casa. El despertador, que había permanecido en silencio tanto tiempo, volvió a sonar. Y aquel sonido, antes olvidado, le pareció el anuncio de un nuevo comienzo. Se levantó despacio, preparó el mismo café aguado de siempre, pero esta vez el sabor no le resultó tan amargo. Se puso la camisa azul descolorida, la misma que había usado en tantas entrevistas fallidas, y se miró al espejo. El rostro seguía cansado, los ojos aún mostraban las huellas del tiempo difícil, pero había algo nuevo en ellos, dignidad. La niña se despertó poco después, se frotó los ojos y sonrió al verlo preparado. ¿Vas a trabajar, papá? Él le devolvió la sonrisa. Sí, mi amor. ¿Y tú, lista para tu nueva escuela? Ella asintió con entusiasmo, abrazando con cariño la pequeña mochila que le habían dado en la fundación. Salieron juntos. Él la dejó en la puerta del colegio, y ella se volvió para saludarlo con la mano. Ese gesto, tan simple, le llenó el pecho de algo que hacía mucho no sentía: orgullo. El almacén de la fundación quedaba a pocas calles de allí. El trabajo era duro: descargar camiones, organizar donaciones, separar cajas, pero el hombre encontraba placer en cada tarea. Era el tipo de cansancio que cura, no el que destruye.
El director, un hombre de voz tranquila y mirada firme, lo observaba discretamente durante los primeros días. Veía cómo llegaba temprano, cómo ayudaba a los demás, cómo nunca se quejaba. Una tarde, se le acercó. ¿Te estás adaptando bien?, preguntó. Mucho. No puedo más que agradecer. Agradece con lo que haces, no con palabras, respondió el director. Aquí, cada caja que levantas puede cambiar la vida de alguien. Esas palabras le dieron vueltas en la cabeza el resto del día. Mientras apilaba mantas y ropa donada, pensó en cuántas personas estarían, en ese mismo momento, pasando el frío que él y su hija ya habían sentido. Y comprendió que, de alguna forma, ahora era parte de la solución. Esa semana, empezaron a llegar nuevas familias a la fundación. Él ayudaba a distribuir alimentos y hablaba con los recién llegados, ofreciendo palabras sencillas pero sinceras. Uno de los hombres, con la mirada abatida, contó que había perdido su empleo y no sabía qué hacer. Yo también estuve en ese lugar, dijo el hombre, con voz serena. Y créeme, las cosas cambian. A veces solo hay que aguantar un poco hasta que la suerte se acuerde de nosotros. El otro sonrió, y en ese instante, el hombre entendió que estaba devolviendo lo que había recibido, no dinero, ni favores, sino humanidad. Una tarde, cuando el trabajo terminó, la mujer de la recepción se le acercó. El director quiere hablar contigo, dijo. Sintió que el corazón se le aceleraba. ¿Habría hecho algo mal? Al entrar en la oficina, el director lo recibió con una sonrisa discreta. Siéntate, por favor. ¿Ocurre algo?, preguntó, inquieto. Sí, respondió el director. Algo bueno. Tu esfuerzo no ha pasado desapercibido. Hemos pensado ofrecerte algo más, un contrato fijo y un pequeño alojamiento dentro del terreno de la fundación. Así no tendrás que preocuparte por el alquiler. El hombre se quedó en silencio unos segundos. Las lágrimas le brotaron sin remedio. Yo, no sé qué decir. Solo di gracias, respondió el director con una sonrisa. Y sigue haciendo lo que haces. A veces, el ejemplo vale más que cualquier discurso. Esa noche, padre e hija durmieron bajo un techo nuevo. La habitación era sencilla, 2 camas, una ventana pequeña, el sonido lejano del viento, pero para ellos era como un castillo. La niña miró alrededor, maravillada. Papá, ¿ahora vivimos aquí? Sí. Este es nuestro nuevo hogar. Ella saltó en la cama y rió. Entonces, ¿el sol ya no se va a esconder? Él sonrió, acariciándole el cabello. No, mi amor. Ahora el sol vive con nosotros. Con el tiempo, el hombre comenzó a participar activamente en las actividades de la fundación. Ayudaba a organizar eventos, orientaba a nuevas familias y hasta enseñaba a otros padres a hacer pequeñas reparaciones domésticas, una habilidad que había aprendido en los tiempos difíciles. Su hija, por su parte, florecía. Hizo amigos, volvió a reír con facilidad y comenzó a dibujar de nuevo. En uno de sus dibujos, había un gran sol y 2 figuras de la mano, pero esta vez había más personas alrededor, formando un círculo. Mira, papá, dijo, orgullosa. Ahora el sol brilla para más gente. Él contempló el dibujo en silencio, con los ojos humedecidos. Comprendió que, sin darse cuenta, se había convertido en parte de algo mucho más grande que su propia supervivencia. Esa noche, al sentarse en la cama, abrió de nuevo el viejo cuaderno donde solía escribir en los días de desesperación. Leyó las anotaciones antiguas, palabras de miedo, de hambre, de cansancio, y, por primera vez, sonrió al releer su propio dolor. Tomó el bolígrafo y escribió. Hoy, el sol ha salido diferente. No porque el cielo haya cambiado, sino porque yo he cambiado por dentro. He aprendido que la esperanza no es el fin del dolor, sino el camino que lo atraviesa. Y a veces, el destino solo necesita un gesto pequeño, una cartera olvidada, una frase escrita, para cambiarlo todo. Cerró el cuaderno y miró hacia el techo. El silencio ya no pesaba. Era paz. La vida, por fin, volvía a tener sonido. Y ese sonido era la risa suave de la niña, mezclada con el susurro tranquilo de la noche, diciendo, como un eco del pasado, que el bien, en verdad, nunca se pierde. Solo encuentra nuevos hogares donde brillar.